Shalom, Javier, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra séptima sesión de estudio en este Elul del año 5776 de cara a las altas fiestas, estudiando el Shemone Perakim del Rambam, la ética del Rambam, y hoy comenzamos con el segundo capítulo. En el primer capítulo, si lo recuerdan, estábamos exponiendo la psicología del Rambam, la psicología, las diferentes partes del alma, que el Rambam nos dice pues que es una mera metáfora porque el alma, la nefesh, no tiene partes. De nuevo, recordemos, nefesh no es exactamente alma. Esperemos pues que a través del libro entendamos que es exactamente lo que se refiere el Rambam como nefesh. Entonces comenzamos aquí en la segunda. Vamos a ver si puedo tener un... miren esta elegancia. Ok. Haperek Hasheni, el segundo capítulo. Da, sabe tú, que Hameri Behamishmaat, la desobediencia y la obediencia, Hatoraniim, a las mitzvot de la Torah, Einam Nimtzaim Ela Lishnei Halakim Mechalkei Nefesh. Solo se encuentran en dos partes de la Nefesh. Vehem Hajelek Hamargish, y es en la parte sensorial, Vehajelek Hamitorer Bilbad, y en la parte pasional. ¿Cierto? En la parte mitorer, ya habíamos hablado, es la parte que se despierta, la parte que es sujeta a influencias. Ubasheni halakim ha'elu tihiena kol ha'averot ve'hamitzvot. Y en esta parte, hagamos el texto un poquito más grande, es que ocurren todas las mitzvot y las averot y las transgresiones. Aval hajelek hazan, la parte nutritiva, vehamedame, igualmente la imaginación, en mishmat bahem, no hay obediencia en ellas, velomeri, y no desobediencia. Que van she'en la hashiva uleratzon bahem peula klal. ¿Por qué? Porque el pensamiento y la voluntad no afectan la imaginación o la parte nutritiva. Ve'ein ha'adam yechol al pi mahashavto lehashbit et peulatam. Yo no puedo, a través de simplemente pensamiento, detener las capacidades nutritivas de mi cuerpo. Hay gente muy entrenada, ¿cierto?, que puede bajar su ritmo respiratorio, pero no puede detenerlo. O sea, no puede modificarlo, pero no puede detenerlo. Lo mismo con la imaginación. Aquellas personas que han hecho meditación, especialmente meditación oriental, estilo Vipassana, se dan cuenta que esa es la dificultad de la meditación. Uno está tratando de concentrarse en un objeto, en este caso la respiración o un mantra o algo, y constantemente lo que la tradición tibetana llama la mente mono, ¿cierto? La imaginación. ¿Y qué es ese ruido? Uy, dejé prendida la plancha. O sea, uno no puede controlar absolutamente la voluntad, la imaginación a voluntad. Entonces yo no puedo ni detener su actividad o lehak bilam o modificar, circumvent, ¿ok? Befeula mesuyemet, limitar, eso. והלא תראה ששתי החלקים הללו, כלומר חזן והמדמה, פועלים בזמן השינה. Y la prueba de esto es que tanto la facultad nutritiva como la facultad imaginativa están activas durante el sueño. Este es un muy buen punto. Cuando yo estoy dormido, sueño. Cuando yo estoy dormido, digiero. Cuando yo estoy dormido, respiro. Todas estas cosas suceden de manera inconsciente e involuntaria. Entonces, por lo tanto, dice, no tiene sentido hablar de mitzvot de la imaginación o de transgresiones de la imaginación.
Tanto así que en ciertas culturas se pone tanto énfasis en los pensamientos pecaminosos, que el Rambam diría, es muy difícil controlar la imaginación, lo más importante es controlar los actos. Lo cual no es cierto con las demás partes de la conciencia o de la nefesh, que están solo activas mientras yo estoy despierto, el pensamiento, las emociones y la percepción. Aval hajelek hajoge, la parte racional, ok, harei, ¿qué pasa con ella? ¿Qué pasa con la parte racional? Yesh ba mevuja. Sobre la parte racional hay confusión. אבל אני אומר שאפשר שימצא גם בזה הכוח המשמעת והמרי. O sea, aquí esto el Rambam va a introducir algo polémico. Dice, en el intelecto también hay la capacidad de obedecer o de desobedecer. El Rambam, recordemos, es la primera persona que introduce mitzvot mentales. El Rambam en ese sentido es el padre de la ortodoxia, del pensamiento correcto. El Rambam es la primera persona en general, bueno, no la primera persona, pero ciertamente la más célebre y la más metódica en sugerir un credo, en sugerir una serie de principios sobre los cuales, o sea, que definían que una persona era buen o no judío. Antes, pues había principios muy generales, pero la primera persona en formular un canon de opiniones canónicas, es decir, de dogmas, es el Rambam en sus principios, sus 13 principios. Behamanat mahasheva nifsedet o behamanat mahasheva amitit. Bien interesante lo que está diciendo el Rambam. Yo puedo obedecer o desobedecer cuando yo creo un pensamiento inválido, un pensamiento erróneo, o cuando creo un pensamiento correcto. Esto es lo que el gran filósofo norteamericano Charles Sanders Santiago Peirce llamaba el método de la terquedad, que es el método por el cual la inmensa mayoría de los seres humanos fijan sus creencias. Y es, a mí me enseñaron ciertas cosas, a mí me enseñaron X o Y creencia, me enseñaron que el mundo es plano, me enseñaron que hay brujas, etcétera, 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 y yo insisto en esos pensamientos. Y cuando recibo cualquier tipo de evidencia en contra, ¿qué hago? La retiro. Entonces nos dice el Rambam, hay cierto tipo de volición, hay cierto tipo, o sea, yo escojo en qué es lo que creo. Eso es importante. Yo escojo en creer lo que creo. ¿Ok? Arie, no debería estar, todo el mundo tiene los micrófonos apagados. Yo les apagué los micrófonos a todos. ¿Ok? אבל אין בו מעשה שאפשר להניח עליו בסתם שמצווה או עבירה. En cuestiones de pensamiento, no hay un tipo de creencia particular que pueda ser determinada como una mitzvah o como una transgresión.
Por lo tanto, es que dije en la primera parte que solo exclusivamente en la parte de percepción y de ebullición de las pasiones es que se encuentra este tema de las mitzvot y las transgresiones. Aval hama'alot hem shenei sugim, ma'alot midotiot uma'alot hegioniot, vehenegdan sugei hama'agarot. Hay dos tipos de transgresión, hay dos tipos de virtudes. Una son las virtudes éticas, cómo me comporto, cómo organizo yo mis pasiones. Y la otra son las virtudes intelectuales. Esto es algo que el Rambam saca directamente de dónde lo saca de la Ética Nicómaco. Primer capítulo de la Ética Nicomaquea de Aristóteles dice, hay dos tipos de virtudes. Están las virtudes morales, que son la valentía, la generosidad, la humildad, etcétera, 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 etcétera. Y están las virtudes intelectuales. Por ejemplo, la prudencia. ¿Cuál es la relación que existe en la filosofía aristotélica entre estas dos? Que la primera, que las virtudes intelectuales son las que nos permiten actuar con las virtudes morales. Es decir, vamos a ver que el Rambam adopta una teoría claramente aristotélica de las virtudes, donde la virtud es el justo medio entre dos extremos. ¿Ok? La generosidad es el justo medio entre la avaricia y la prodigalidad, es decir, entre ser botaratas y entre ser tacaño. Eso no está en la mitad, eso es ser generoso. Pero yo para determinar qué es generoso tengo que tener una cierta, como una especie de medida, de varita saorí, de gauge, ¿cierto? Como un relojito que me dice ni muy, ni tan. Entonces, esas son lo que se llaman las virtudes intelectuales, en especial lo que Aristóteles llamaba la prudencia, o en griego sofrosune. ¿Ok? Igualmente hay dos tipos de vicios, hay vicios intelectuales y hay vicios morales. Amagalot hagioniot, los vicios intelectuales, hem nimtzaot lehelek hajoge, le pertenecen a la parte racional. Mehem hajochma, por ejemplo, la sabiduría. Y es poder entender las causas tanto lejanas como cercanas una vez he comprendido yo la realidad de una situación o de una cosa, asher hokerim et sibotav, cuando investigo sus causas. Eso es ser sabio, saber de dónde viene cada cosa, qué causa cada cosa, cuáles son las causas tanto próximas como remotas de todo hecho y de toda cosa. Vehasegel, mimenu hasegel hayoni vehu amatzui lanu beteva, kelomar muskalim rishoniim. Y el intelecto que es el intelecto teórico, el intelecto racional, y es el que se encuentra en la naturaleza. Habíamos hablado ya en una clase que para el Rambam, y esto se basa en Al-Farabi y en los filósofos árabes, en una lectura del De Ánima, del libro sobre el alma de Aristóteles, ellos pensaban que la mente humana era pasiva. La mente humana era pasiva y había como un drive universal que se llamaba el intelecto agente, que era donde vivían todas las verdades intelectuales. Imaginémoslo como un servidor. Y yo soy, cada persona, cada individuo es un computador. Es un computador. Y la mente de cada individuo, en la medida en que se conectaba o no a este servidor, a este intelecto agente, recibía las verdades principales, que aquí se llaman muskalim rishonim, se llaman los intelectos o los intelectos primeros, las causas primeros. Y está el intelecto adquirido,
ven, me como, y no vamos a hablar de esto en este momento. O sea, el intelecto agente, que es el drive, que es el servidor, y el intelecto adquirido, que es, ¿cierto?, la memoria de mi computador, de mi individuo. O sea, soy yo comienzo con la memoria en blanco, y cuando comienzo a aprender y aprender y aprender, me comienzo a conectar con el drive y comienzo a bajar de cierto modo las verdades, los archivos de las verdades últimas que están en ese drive. Y estas existen dentro de mí, pero provienen eventualmente de este drive que comparte toda la realidad, que comparten pues al menos todos los humanos. Así es que entendía Aristóteles y los medievales el conocimiento. Es con una metáfora tremendamente digital. Lo trataban de explicar con cera, con velas, con espejos, pero creo que para nosotros es mucho más fácil explicarlo eh, con metáforas digitales. Umimenos zehut vetuv ha-habana. Otra virtud intelectual es el privilegio y la corrección del entendimiento. Y es aquellas personas que pueden aprender las cosas con rapidez, blisman, o besman muat meot, o en poco tiempo. Umigar otra cojas de jefe elu o kenegdan. Y sus virtudes son lo contrario, la gente que se demora mucho tiempo en entender. Y todas estas son virtudes intelectuales. Aval hamagalot hamidotiot. Pero las virtudes morales, hem nimtzaot lejeleka meorer. Estas pertenecen a la habilidad, a la parte del alma que es pasional. Y sobre ellas hablaremos mañana. Javerim, tengan una buena noche. Seguimos con la Selijot. Shalom.